¿Usted qué ve cuando Nicolás Maduro aparece en pantalla? ¿Fuerza o miedo? A mi parecer, insiste en mostrarse tranquilo mientras Estados Unidos incrementa la presión para sacarlo del poder. Sonríe, actúa, finge control, pero su lenguaje corporal revela lo contrario. Para revisar ese contraste, analizamos sus gestos y discursos junto al profesor y consultor político Carlos Arias, doctor en psicología política. Profesor, ¿qué interpreta usted o qué puede observar usted en las apariciones que ha hecho últimamente Nicolás Maduro? La retórica de Nicolás Maduro busca dos elementos fundamentales en términos emocionales. Acudir a la solidaridad y la empatía, ¿sí? Del pueblo del Caribe o de los pueblos de países del Caribe, de los pueblos del Caribe latinoamericano, y lo hace señalando una dinámica de miedo y de odio. Y esto es quizá lo más paradójico y lo más importante dentro del análisis. Y es que a pesar de que reclama la empatía y la simpatía de los pueblos latinoamericanos y de los líderes de América Latina, lo hace a partir de señalar que uno, que hay ira y odio alrededor de o en contra del gobierno de los Estados Unidos, y otro alrededor del miedo, lo que representaría para América Latina, no solamente para su país y el pueblo venezolano, sino el miedo de lo que representaría una confrontación bélica que claramente tendría impactos colaterales en el resto de América Latina. Y ahí finalmente, más allá de una emoción, lo que esgrime es una estrategia narrativa en donde, entre comillas, plantea un uso de fuerza en contra de los Estados Unidos, y que, entre comillas, también plantearía una unión de los países de América Latina en o alrededor de su gobierno. ¿Usted considera que este relajamiento que estamos viendo por parte de Nicolás Maduro es un exceso de confianza en que quizás otras potencias extranjeras le brinden apoyo o definitivamente la estrategia psicológica de Estados Unidos ya está haciendo efecto? Qué interesante pregunta y con muy buen fundamento la pregunta en términos del análisis. Sí, efectivamente lo que está sucediendo en este momento es que Nicolás Maduro tiene miedo. Y tiene miedo porque es inminente una posible invasión o una imposible toma más que invasión, creería yo, que voy a retractarme y recoger la palabra. No es una invasión, es recuperar la democracia y la libertad del gobierno venezolano para el pueblo venezolano por parte de los Estados Unidos. Ahora bien, esto tiene unas dinámicas y unos intríngulis complejos, y es que esto también plantearía que cada vez que un régimen autoritario quiera hacerse al poder, podría tener una intervención de un gobierno de una potencia mundial, y eso pone en vilo la democracia de América Latina sin lugar a dudas. Sin embargo, en el caso de Venezuela hay una particularidad que se destaca por encima de esa premisa narrativa que ha también querido instrumentalizar el gobierno de Gustavo Petro y otros gobiernos de izquierda en América Latina. Y esa narrativa se rompe en consideración a que los derechos civiles y políticos del pueblo venezolano no han sido rotos por una potencia extranjera, han sido rotos por una dictadura y una autocracia. Usted acaba de mencionar un elemento muy importante que me gustaría atajar y es el presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Cómo entra a jugar el mandatario en esta dinámica psicológica entre Estados Unidos y Venezuela? Gustavo Petro usa y manipula el conflicto de los Estados Unidos, o el conflicto no, la capacidad y la posibilidad que tiene el gobierno de los Estados Unidos de recuperar la democracia y recuperar los derechos civiles y políticos del pueblo venezolano en favor a su narrativa electoral, que plantea una visión antinómica de buenos y malos, pobres y ricos, primer mundo contra tercer mundo, que le conviene claramente para exacerbar el odio, exacerbar la ira y exacerbar algo que han desarrollado los gobiernos populistas de izquierda o de derecha, especialmente los de izquierda, y es que la lucha de clases, que plantea que hay unos pobres y unos ricos usurpadores, o unos yanquis neoliberales y un pueblo latinoamericano unido y desangrado. Ahora, en los videos que tuvimos la oportunidad de observar, ¿qué percibe usted no solamente a nivel de las palabras que contienen cada uno de los discursos de Nicolás Maduro, sino también sus gestos y sus expresiones físicas? Lo más importante sobre esto es que hay dos elementos fundamentales, uno narrativo en comunicación verbal y otro en comunicación no verbal. El primero, en términos narrativos de comunicación verbal, es que Nicolás Maduro busca hablarle no al grueso de la población venezolana,
está buscando hablarle a ese nicho que aún lo defiende, a ese nicho poblacional que sigue siendo leal, ya sea por dádivas o porque han sido de alguna forma privilegiados, si es que uno puede hablar de algún tipo de privilegio del pueblo venezolano en esta dictadura, de su régimen. Es decir, les muestra una cara y un discurso de, entre comillas, tranquilidad. Por eso sale bailando, por eso habla de que los soldados duermen con un ojo abierto, que están atentos y por eso también, lastimosamente, y que aunque para, digamos, desde mi análisis pueda parecer patético y algo ridículo, hace algunos ejercicios de fuerza con milicias bolivarianas que muestran un despliegue de fuerza muy menor al que podría llegar a desplegar cualquier tipo de potencia mundial del primer mundo. Y ese, como le digo, es un mensaje para sus bases, para su audiencia. No le está hablando al pueblo venezolano en general. Y de esa misma forma, su comunicación no verbal, digamos un poco, y hay dos tipos de comunicación no verbal allí. Una la que hace al pueblo venezolano con sus alocuciones y con los periodistas complacientes que lo entrevistan, y otra muy diferente cuando habla a contextos internacionales, en donde le está enviando un mensaje de miedo, de ayuda, de empatía y simpatía, de unión a esos pueblos porque es inminente lo que puede llegar a suceder, mientras que en su comunicación no verbal a su audiencia se muestra relajado, busca pues, sentarse tranquilo, generando o buscando dar un parte de eso, de tranquilidad y de alivio a lo que puede llegar a ser un conflicto que claramente lo sacaría a él del poder. Nicolás Maduro insiste que ante un eventual enfrentamiento con Estados Unidos, el pueblo venezolano va a salir a defenderlo, pero el 28 de julio de 2024 quedó demostrado que ellos ya no son mayoría. ¿Usted cree que este intento de Nicolás Maduro de parecer tranquilo ante toda la presión que están teniendo es una estrategia para persuadir a ese nicho pequeño que todavía lo apoya ante ese escenario de confrontación? Mire, voy a recoger algo que plantea Berger y Luckman, que son dos sociólogos y psicólogos sociales, en términos de psicología política, y es que es la representación social de la realidad. ¿Qué significa esto? La representación social de realidad es mostrar una realidad que yo construyo para mi audiencia, buscando que esa realidad, esa representación social de lo que es real, pueda llegar a penetrar y pueda llegar a tener un alcance mayor. Y por eso, entre comillas, los encuadres de cámara muestran a un ejército disciplinado, leal, fuerte, aguerrido, a unos ciudadanos venezolanos que están dispuestos a dar la vida, que seguramente algunos lastimosamente están en esa actitud, a dar la vida por el régimen, pero lo que muestra es no unos ciudadanos, no unos militares, muestra o lo que busca mostrar en esa representación social de la realidad, como dice Berger y Gluckman, es que es toda la sociedad, es todos los ciudadanos, es todas las fuerzas militares que, entre comillas, lo recogen, lo apoyan y lo defienden. Entonces, esas narrativas, lastimosamente, de representación social de realidad, niegan los hechos fácticos. Ahora bien, y ya con esto cerramos, es la importancia de los medios de comunicación y de la información en este tipo de escenarios, donde pues la comunicación se convierte también en un arma de guerra y un arma política para los países involucrados. ¿Qué tan susceptible o vulnerable queda la información y la comunicación en este tipo de escenarios de tanta tensión? Mire, la comunicación política hoy es la herramienta más poderosa de la política misma y es la herramienta más poderosa en fenómenos electorales y en comunicación de gobierno, es decir, en comunicación política electoral y en comunicación política de gobierno la comunicación es vital. Y es vital en relación a que se rompió la estructura y se rompió la barrera en donde los medios de comunicación tradicionales, el mainstream tradicional, era el que informaba y que generaba agenda y determinaba el tono de la comunicación. Esto, más allá de la digresión académica y explicativa, lo que busca es responder la pregunta alrededor de la importancia que hoy la comunicación política digital, es decir, esa que está en cada uno de los celulares, ¿sí? De las personas que hoy habitan Venezuela, de las personas que hoy, independientemente que estén dentro del territorio venezolano, que son venezolanos o que están preocupados por esta dictadura y que se encuentran en la periferia, en diferentes países, incluso en los Estados Unidos y en Colombia, pueden llegar a construir narrativas y discursos alrededor de lo que está sucediendo. ¿Eso qué significa? Que hoy la comunicación política es tan importante como la política misma y como lo que verdaderamente puede llegar a suceder en términos militares. Dependiendo de cómo, y para cerrar, dependiendo de cómo se informe a través de plataformas digitales,
dependiendo de qué tipo de narrativas, de qué tipo de mensajes, de qué tipo de emociones se surtan por redes sociales desde la institucionalidad, desde la dictadura venezolana, como desde la oposición venezolana, van a ser fundamentales. Quiero cerrar con un ejercicio, con un ejemplo para su audiencia, y es el video que graba Corina Machado, María Corina Machado, y que se difunde por diferentes plataformas de redes sociales, incluso por medios de comunicación tradicionales internacionales como la Dolce Vele o como France 24, en donde hace un video inspiracional diciendo que no ha llegado el momento, pero que cada uno de los ciudadanos venezolanos saben qué tienen que hacer y que invita a que se paren del lado de la democracia, del lado de la libertad, ¿sí? Del lado de la historia y no en contra, empieza a responder a esa pregunta. Los contenidos audiovisuales, la comunicación, hoy juega un papel fundamental en la política, al punto que incluso esas narrativas que maneja hoy el dictador Nicolás Maduro pueden llegar a verse permeadas por esa comunicación política y están buscando permear o mitigar la posibilidad de la invasión y están llamando a una unión. Entonces, hoy la comunicación es fundamental, es decisiva no solamente en la reacción de la oposición, sino en la actuación del gobierno, incluso puede llegar a ser decisiva en la actuación de los países vecinos alrededor de lo que pueda llegar a suceder con la intromisión de fuerzas y tropas norteamericanas en el pueblo, en el territorio venezolano. Al final todo se reduce en una disputa entre la imagen que Maduro quiere imponer y la que el mundo ya percibe. Profesor, gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias también a quienes nos ven a través de este espacio. Nos gustaría que también formaran parte de esta conversación e interactuaran con nosotros a través de los comentarios y nos dijeran qué perciben ustedes también en cada una de las apariciones que ha hecho Nicolás Maduro en redes sociales. Yo soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.